Muy bien, chicos. Hoy día vamos a ver principalmente lo que sería el área y volumen del cono. Sin embargo, de la semana pasada nos quedó pendiente ver eh, ejercicios de área de semicircunferencias. ¿Ya? Recordemos que el volumen de o sea, el área de la semicircunferencia se calculaba como el área del sector circular menos el área del triángulo que tiene esa semicircunferencia. Por ejemplo, en el primer caso, tendríamos que calcular el área de este sector circular y restarle el área del triángulo que tenemos acá. ¿Qué nos dan en este ejercicio? Nos dan el lado, que sería de 3 centímetros, y la base, que sería de 4,24 centímetros. ¿Ya? Por tanto, ¿qué nos faltaría para poder calcular el área de este triángulo? Nos faltaría la altura. ¿Cómo podríamos calcular la altura? Simplemente aplicando Pitágoras, ¿ya? Entonces, por teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa, que sería 3 centímetros, al cuadrado, tendría que ser igual a la altura al cuadrado más la mitad de la base al cuadrado. O sea, 4,24 centímetros dividido por 2 sería 2,12 centímetros al cuadrado. Tenemos que despejar la altura, por tanto estos 2,12 centímetros al cuadrado tenemos que enviarlos al otro lado de la igualdad. Por tanto irían restando. ¿Qué nos quedaría? 3 al cuadrado, que sería 9, menos 2,12 al cuadrado, que sería 4,4944, igual a la altura al cuadrado. Si a 9 le restamos ese valor, nos quedaría 4,56, que sería igual a la altura al cuadrado. Entonces ahora aplicamos raíz cuadrada, por tanto nos quedaría 4,5056 bajo raíz cuadrada, que sería 2,1226, igual a la altura. Entonces ahora que tenemos la altura, que sería 2,1226, podemos calcular esa área. El área del triángulo es base por altura dividido por 2. Entonces nos quedaría la base, que sería 4,24, por la altura, que sería 2,1226, y todo esto debería estar dividido por 2. Si eso lo multiplicamos por 4,24 y lo dividimos por 2, nos quedaría que el área de ese triángulo sería de 4,4999. Si aproximáramos por redondeo, sería 4,5. Entonces ahora nos faltaría el área del sector circular para poder saber el área total. Y el área del sector circular era pi por radio al cuadrado por los grados del sector circular dividido por 360.
Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Pi por R, el radio sería 3 centímetros. Recordemos que todo esto es el radio de la circunferencia. Por tanto, sería 3 al cuadrado por el ángulo de la semicircunferencia, que en este caso podemos ver que es un ángulo recto. Por tanto, sería 90 y todo eso dividido por 360. ¿Qué nos quedaría? 3 al cuadrado, que sería 9. 9 por 90 serían 810. Y 810 dividido por 360 sería 2,25. Por tanto, el área del sector circular sería 2,25 pi. Que si multiplicáramos por pi, nos daría 7,068. Bueno, 0,685. Entonces ahora, para calcular el área de esta semicircunferencia, lo único que tenemos que hacer es restar el área del triángulo al área de la semicircunferencia, o sea, del sector circular. Entonces lo vamos a hacer aquí, arriba, por tanto nos quedaría cuando se suele escuchar entrecortado, si todo el grupo no me escucha entrecortado es por problemas de internet. Lo siento. ¿Todo el mundo me está escuchando entrecortado o...? No, se escucha bien, profe. Ya, entonces eso, Escucha tiene que bien. ser por internet. Alguien está descargando cosas, viendo videos por ancho de banda o cosas por el estilo. Ya, pero generalmente es por eso, porque... o por el computador, pero si es la primera vez que se escucha entrecortado, tiene que ser simplemente por problemas de internet. Pero bueno, después sí, es simplemente estar viendo los paso a paso de aquí y después ir preguntando cuando ya se le escuche bien y todo eso, en qué momento se le cortó. Bueno, estábamos calculando el área de este segmento circular, que sería el área del sector circular menos el área del triángulo, que nos quedaría 7,0685 menos el área del triángulo, que habíamos dicho que aproximadamente sería 4,5. Entonces, si a eso le restamos 4,5, nos daría 2,5685. Si aproximáramos mucho por redondeo, sería 2,6. ¿Ya? Y lo mismo aplica para la otra semicircunferencia, que aquí ya nos dan la base, nos dan la altura, nos dan el radio y nos dan el ángulo del sector circular. Bien, siempre se hace lo mismo. Encontramos los datos, encontramos el radio, encontramos la altura, encontramos la base y encontramos el ángulo y empezamos a calcular. Primero, si no tenemos la altura, utilizamos teorema de Pitágoras. Estamos haciendo un ejercicio de área del segmento circular, que era lo que nos faltó la semana pasada, antes de pasar a la materia que íbamos a ver hoy día. Entonces, si nos falta la altura, o nos falta el radio, o nos falta la base, si nos dan todos los demás datos, utilizamos teorema de Pitágoras para encontrar las medidas que nos falten. Teniendo el teorema de Pitágoras, calculamos el área del triángulo, que recordemos que era base por altura dividido por 2. Después calculamos el área del sector circular,
que era pi por radio al cuadrado por el ángulo del sector circular dividido por 360. Y una vez teniendo esas dos áreas, simplemente las restamos para encontrar el área del segmento circular. Bien. Entonces vamos ahora con la siguiente materia, ya que era lo que vamos a ver hoy día. Que sería el área y el volumen, que me faltó poner ahí, de un cono. El cono es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada, que termina en un vértice y un plano que forman su base, en especial el cono circular. Es básicamente la figura que tienen ahí la que se está describiendo ahí arriba. ¿Qué es lo que pasa? El cono se tiende a pensar que es esa figura, ¿ya? Pero geométricamente hablando, el cono tiene la forma de un reloj de arena, ¿ya? O sea, tienes tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Por lo que cuando hablamos de cono en el colegio o en la enseñanza media o en los primeros cursos de universidad, antes de que se aclare esa duda, estamos trabajando con semiconos, ¿ya? Sin embargo, ese es, ¿cómo se dice? Un error ya aceptado por la sociedad de que el cono es solo la parte de abajo del reloj, ¿ya? El cono de lado, el cono del gorro de cumpleaños, todo eso se relaciona como cono, pero en realidad son semiconos, ¿ya? Solo quería hacer esa aclaración, para eso está esta diapositiva. Pero como estamos hablando en materia de enseñanza media del colegio, siempre vamos a hablar del cono. El área de un cono es de forma similar al área de otros cuerpos geométricos. Ya se obtiene al sumar todas las caras del cono, tanto basales como laterales. ¿Ya? Eh, para ello se emplea la fórmula que se muestra en la siguiente imagen. Ya, esta imagen está sacada directamente de su libro de clases. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El área de un cono puede ser obtenida al visualizar la red de construcción y la calculas utilizando la fórmula de que el área del cono sería igual a la área de la base más el área lateral. Ya, aquí la tenemos la red, que este sería el cono completo, y su red sería la que está acá, que sería la base, que es lo que tenemos acá abajo, y el área lateral, que sería esta. ¿Cómo se calcula eso? Con la fórmula de pi por radio al cuadrado para obtener la base, más pi por r por g. Ya que serían los datos de la cara lateral del cono. Entonces, a las finales se puede resumir en una fórmula que sería pi por r por r más g, que sería lo que está dentro de ese paréntesis. Bien, como se emplea la generatriz, que es su longitud, que es la longitud lateral del cono, el radio y la altura del cono. eh, o sea, como se ve, se emplea la generatriz, ya, que es la longitud lateral del cono, que sería la que va aquí bajando. Se utiliza el radio, que es la cara de la media de abajo, y la altura. Bien, como pueden ver en este GIF que está aquí a la derecha, el cono se forma utilizando un triángulo rectángulo y haciéndolo girar en torno a uno de sus catetos. ¿Ya?
Puede ser el cateto más largo, el cateto más cono. Eso lo único que va a cambiar es que la altura del cono sea diferente. ¿Por qué les recuerdo que es un triángulo rectángulo? Porque si les falta ya sea el radio, la altura o la generatriz, pueden utilizar teoremas de Pitágoras para encontrar la medida que les falte. El volumen del cono ya es similar al área de un triángulo y un rectángulo. ¿Ya? El volumen del cono se relaciona, al ser en 3 dimensiones, se relaciona con el volumen del cilindro. ¿Ya? Cuando hablamos del área, el área de un triángulo se relaciona con la mitad del área del rectángulo. ¿Ya? Sin embargo, cuando hablamos de cono, al ser 3 dimensiones, estaríamos hablando de un tercio del volumen del cilindro. O sea, se aplica el mismo principio, se calcula el volumen del cilindro y luego se divide ese volumen por 3. ¿Ya? Y se utiliza la fórmula que aparece aquí a la derecha. Como dice ahí, que es lo mismo que acabo de decir, corresponde a un tercio del volumen del cilindro con igual área de base e igual medida de altura. Y se encuentra dado por la expresión que el volumen del cono sería un tercio por el volumen del cilindro, que sería lo mismo que un tercio por pi por r al cuadrado por la altura. Recordemos que el volumen del cilindro era el área basal por la altura. Entonces simplemente tendríamos que dividir esa área por 3. Ahora vamos a calcular el área y el volumen de los siguientes conos. Tenemos el primer cono que tiene altura 15 centímetros y radio 4 centímetros. ¿Qué nos falta para poder calcular el área? Nos falta la generatriz. Entonces, para obtener la generatriz, utilizamos el teorema de Pitágoras. La generatriz, como pueden ver, si hacemos el triángulo rectángulo, estaríamos hablando de la hipotenusa. Entonces, la generatriz al cuadrado tendría que ser igual a 15 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos quedaría que la generatriz al cuadrado tendría que ser igual a 15 al cuadrado, que sería 225, más 4 al cuadrado, que sería 16. Entonces la generatriz al cuadrado tendría que ser igual a 241. Aplicamos raíz cuadrada. Por tanto, la generatriz tendría que ser igual a la raíz cuadrada de 241, que sería 15,524 aproximadamente. Entonces, ahora que tenemos la generatriz, simplemente tenemos que aplicar la fórmula del área. Y el área nos decía que tendría que ser pi por r y adentro r por g, que sería la generatriz. Entonces, simplemente vamos reemplazando los datos. Pi lo vamos a mantener igual hasta el final. R eran 4 centímetros y era un más. Y dentro estaría 4 más la generatriz, que era 15,524. A esto le sumaremos 4, nos daría 19,524. Y si eso lo multiplicáramos por 4, que es la medida que está afuera, nos daría
0,96 pi, porque pi no lo utilizamos para calcularlo. Ya, por tanto, el área de ese cono sería de 78,096 pi de centímetros cuadrados. ¿Ya? Pi siempre les recomiendo dejarlo como pi, a menos que les indiquen que tengan que calcularlo. ¿Ya? Si le dan alternativas para la respuesta, tienen que multiplicarlo por pi. Si no les dan las alternativas para la respuesta, obviamente lo podrían dejar así o multiplicarlo como ustedes quieran. Bien, entonces ese sería el área del primer cono. Entonces ahora vamos con el volumen del cono, que sería pi por r al cuadrado. Ya recordemos que era la base del cilindro, que esta sería la base, pi por r al cuadrado, que sería la circunferencia de ahí, por altura, y todo esto dividido por 3. Si reemplazáramos aquí, nos quedaría pi por r al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, por la altura, que sería 15, y todo esto estaría dividido por 3. Entonces nos quedaría 4 al cuadrado, que sería 16, 16 por 15 sería 240, 240, y 240 dividido por 3 sería 80. Por tanto, el volumen del cono sería 80 pi de centímetros cúbicos. ¿Se me pegó? No, no se pegó. No, no se pegó. Es que simplemente ahí es cuando termina el ejercicio. Ya calculamos el área, que sería eso, ya calculamos el volumen, que sería eso. Si está en inglés, lo más probable es que signifique que se está grabando la clase, posiblemente. Creo que eso significa recording, no tengo idea. Hace tanto que no leo ni hablo en inglés, así que... Bien, entonces vamos ahora con otro. Ya vamos a borrar todo este desarrollo. Recuerden que todo esto está siendo grabado y después lo voy a subir a esta de YouTube cuando me acuerde. Si es que no lo hago al tiro, cuando me acuerde de subirlo, lo voy a subir. ¿Ya? Para que después, si no copiaron todos estos desarrollos, todos estos cálculos, lo puedan hacer desde allá. Entonces, vamos ahora con el segundo, que nos dice que tiene altura 21,5 y que tiene de diámetro 21 centímetros. Entonces, si el diámetro serían 21 centímetros, el radio tendría que ser la mitad. Y 21 dividido por 2 nos daría 10,5. Entonces, el radio sería de 10,5. ¿Qué nos falta para calcular su área? La generatriz. Entonces, aplicamos de nuevo teorema de Pitágoras de la misma forma que la anterior.
Y la generatriz al cuadrado tendría que ser igual a 21,5 al cuadrado más 10,5 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? 21,5 al cuadrado serían 462,25 más 10,5 al cuadrado, que sería 110. Yo pongo 7. Sí, ya sé que quedan 10 minutos. 10,5, o sea, 110,25. Entonces la generatriz al cuadrado tendría que ser igual a 462 más 110,25 nos daría 572,5. Aplicamos otra vez raíz cuadrada, por tanto nos quedaría que la generatriz sería igual a la raíz cuadrada de 572,5, que sería 23,9 aproximadamente. Ya aquí estamos aproximando por corte, o sea, estoy cortando el primer decimal. ¿Ya? No estoy aproximando por redondeo ni nada por el estilo. Entonces, nos quedaría calcular el área del cono, que era pi por r más g, que sería la generatriz. Entonces vamos reemplazando, nos quedaría pi por r, que sería 10,5, y todo esto por 10,5, más la generatriz, que era 23,9. Que nos quedaría aquí, pi por 10,5. Todo esto nos quedaría 34,4, y 34,4 por 10,5 nos daría 361,2. Entonces el área sería de 361,2 pi por centímetros cuadrados. Ahora el volumen de este cono sería igual a pi por r al cuadrado por la altura, y todo esto dividido por 3. Que nos quedaría pi, que siempre va a ser pi o 3,14, por r, que sería 10,5 al cuadrado, por la altura, que sería 21,5. Y todo esto dividido por 3. Que nos quedaría pi por 10,5 al cuadrado, que ya lo habíamos calculado, y era 110,25. Todo esto por 21,5 y dividido por 3. 110,25 por 21,5 nos daría 2370,375. Y si eso lo dividiéramos por 3, estoy viendo todo, 375, si eso lo dividiéramos por 3, nos daría que el volumen de este cono sería de 790,125 pi por centímetros cúbicos. Bien,
Eso es el área y el volumen del cono. ¿Ya? Así se calculan, así es como se originan las fórmulas. ¿Ya? Para el área tenemos que sumar todas las caras del cono, por tanto tenemos que utilizar la red del mismo para poder calcular las áreas independientes. Y para el volumen, al ser similar al área de un triángulo y un rectángulo, aquí utilizamos el cono y el cilindro. Por tanto, simplemente tenemos que calcular el área del cilindro y al estar hablando en 3 dimensiones tenemos que dividirlo por 3. Eso sería todo por hoy, chiquillos. Ya, como dije, esto está siendo grabado. Después lo voy a subir al canal de YouTube para aquellos que no hayan podido calcular, o sea, copiar todos estos cálculos, para que ustedes lo revisen y todo eso. Ya, la próxima semana no recuerdo qué es lo que nos toca ver. Espérame un poco. Para decirles a qué es lo que vamos a ver la próxima semana. Eh, pues, aquí está el libro. Tendríamos que ver homotesia y teorema de Tales. Ah, qué asco. No me gusta la homotesia. Pero bueno, habrá que ver. Ya, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. No es que sea complicado, es que nunca lo he como profundizado mucho. ¿Ya? Es una, si mi memoria no me falla, eran como traslaciones o rotaciones en el plano cartesiano. ¿Ya? Como replicar una figura con respecto a a algún lado o alguna cosa por el estilo. ¿Ya? Y el teorema de Tales es similar al teorema de Pitágoras. ¿Ya? Solo que aquí en vez de utilizar los catetos y la hipotenusa, utilizamos los lados eh, basales de un triángulo cualquiera y la altura. Ya básicamente de eso se trata el teorema de Tales, así como muy explicado superficialmente. Bien, entonces esos chiquillos, ya recuerden, esto lo voy a subir al canal de YouTube ya para que lo revisen después aquellos que quieran. Si tienen dudas, pueden enviarme un mensaje al correo que siempre les dejo en la descripción de esos videos o no sé, dejar un comentario ahí en el mismo video cuando lo suba a YouTube, ¿ya? Y después lo voy revisando y se los voy solucionando ya la próxima semana. Bien, que les vaya excelente. Recuerden realizar ejercicios ya para ir ejercitando y todo eso. Disfruten los ratos libres que tengan y que tengan una excelente semana.